Soy bendecido por la palabra de Dios. Lección 5. La palabra de Dios me guía y me ayuda en los días de sufrimiento. Permítanme contarles sobre un pastor luterano que vivió hace muchos años en el país de Alemania. Se llamaba Paul Gerhardt. A través de su ministerio, el pastor Gerhardt enfrentó muchas pruebas y mucho sufrimiento. Su ciudad natal fue completamente destruida durante la guerra. 4 de sus 5 hijos murieron en el primer año de vida. Su esposa también murió. Y aún así, él no se enojó con Dios. Por medio de la palabra de Dios, luchó para vencer todos esos sufrimientos y para llegar a ser un gran escritor de himnos. Muchos de sus bellos himnos son de alabanza a Dios en el sufrimiento. Por ejemplo, cantaré las alabanzas de mi Creador. ¿Y por qué me podría congojar la cruz y la prueba? Nosotros también afrontamos muchos sufrimientos en la vida, como la falta de alimento para la familia y para nosotros mismos, la muerte de los seres amados y las enfermedades que padecemos. En mi niñez me crié en un momento en el que muchas personas no tenían trabajo o no tenían dinero para comprar alimentos. Recuerdo que al menos durante una semana de cada mes teníamos muy poco para comer. Más tarde, en la vida, mi esposa fue sometida a operaciones por cáncer. Y ahora yo también estoy muy enfermo. Pero como usted sabrá, Dios y su palabra han estado conmigo durante todos esos sufrimientos. Él me guía y me promete su ayuda. Jesús les dice a sus discípulos: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, en esta lección aprenderemos que Jesús utilizó su palabra para ayudar a las personas cuando llegó el sufrimiento a su vida. Y Jesús nos ayuda a superar los sufrimientos que experimentamos en la vida. En primer lugar, quiero que piensen en un hombre llamado Job, que vivió en la época del Antiguo Testamento. Era un hombre muy rico que tenía enormes rebaños de ovejas, manadas de camellos, asnos y muchos siervos. Y tenía también 10 hijos e hijas. Un día se enteró de que sus enemigos se llevaron sus ovejas, asnos y camellos, y que también mataron a la mayoría de sus siervos. Después le informaron que un viento huracanado destruyó la casa en la que sus hijos estaban disfrutando de un banquete. Todos sus hijos murieron. Finalmente, Job quedó cubierto de llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Verdaderamente la vida de Job se llenó de sufrimiento. La esposa le dijo que maldijera a su Dios y muriera. Algunos de sus amigos quisieron saber qué pecado había cometido Job para merecer un sufrimiento tan grande. Pero Job no maldijo a Dios. La Biblia nos dice: así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. En todo su sufrimiento, el Señor le habló a Job. Como resultado de la mano guiadora de Dios, Job pudo confesar: yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. La fe de Job siguió siendo fuerte, y él esperaba la bendición que nos espera a todos los creyentes: ver el rostro de Dios con sus propios ojos en el cielo. Aunque Job padeció muchos sufrimientos en su vida, esperó la ayuda de Dios y la vida eterna en el cielo. Más adelante, en la vida de Job, sobre la tierra, Dios le restauró la salud y lo bendijo con otros 10 hijos, y con grandes rebaños de ovejas y manadas de camellos, asnos y bueyes. Otra persona que siguió la guía de Dios fue el apóstol Pablo. Él tenía una especie de espina o aguijón clavada en el cuerpo, un dolor en el cuerpo. No sabemos cuál era la condición dolorosa de Pablo,
Algunos piensan que tenía las manos muy maltratadas por la fabricación de tiendas de tela gruesa. Otros piensan que no podía ver bien. Cualquiera que haya sido el problema que tenía, Pablo oró para que Dios se lo quitara, pero Dios le respondió diciendo: Mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Dios no le quitó el sufrimiento a Pablo, sin embargo, le dio el poder para soportar el sufrimiento. Dios promete que hará también por mí lo que hizo por Job y por Pablo. Durante los meses pasados he tenido un gran dolor. No puedo caminar como quisiera. Además de padecer fuertes dolores de cabeza, también estoy perdiendo mucho peso. He consultado a muchos médicos, pero aún no se ha encontrado la solución a mis sufrimientos. Sin embargo, tengo la certeza de que Jesús está conmigo en mis sufrimientos. Él me promete, como le prometió a Josué: el Señor estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Dios me promete que me guiará y me ayudará cuando esté en sufrimiento. Soy bendecido. Dios escucha mis oraciones, me da la fortaleza para enfrentar el dolor y el sufrimiento, como lo hizo por Jesús. A veces sufrimos porque somos cristianos. La gente se puede reír cuando estudiamos la palabra de Dios o cuando lo adoramos. Puede ocurrir que las personas no nos escuchen cuando queremos hablar con ellas acerca de Jesús. Recuerdo un día cuando en el país de Bulgaria les estaba distribuyendo literatura cristiana a las personas que estaban en un mercado. Una parte de esa literatura cristiana fue arrojada al piso. Un hombre se acercó y me dijo que me fuera a mi casa, apuntando hacia mí y golpeándome en el pecho. Me dolió en lo profundo del corazón saber que esas personas no querían saber nada de Jesús. Puede ocurrir que se rían de mí, que me ignoren y hasta que me maltraten, pero tengo que recordar lo que dice la palabra de Dios. Ningún discípulo es más que su maestro. Si la gente se rió de Jesús y no lo escuchó, yo, como cristiano, puedo esperar que voy a sufrir cuando confieso a Jesús. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, que está en la Biblia: ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie ni se asusten. Luego, Pedro nos dice cómo, incluso en medio de los sufrimientos, les tenemos que seguir hablando a los otros sobre Jesús. Si no, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Recuerda cómo oró Jesús a Dios en el huerto de Getsemaní la noche en que fue traicionado por Judas? Estaba solo, porque sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, se habían quedado dormidos. Oró tan intensamente que el sudor le caía como grandes gotas de sangre. Le pidió que, si era posible, pasara de él la copa de su sufrimiento. Dijo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dios no le quitó la copa de su sufrimiento. Jesús sufrió y murió por cada uno de nosotros. Con su sufrimiento y su muerte en la cruz, pagó todos mis pecados, para que yo sea perdonado y viva por la eternidad con Él en el cielo. El sufrimiento, en cualquiera de sus formas, se puede convertir en una bendición para usted y para mí.